Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Estamos en la tercera transmisión de Autores Increíbles que se va a estar llevando a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta. Ahí vamos a estar publicando todo lo que estemos haciendo, convocatorias, números de revista, enlaces de interés y los programas que vayamos a estar haciendo. Yo soy Isabel Arboleda Jiménez, su entrevistadora de hoy desde México, y en esta ocasión estamos con Miguel Ángel Vallejo desde Perú. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, bastante bien, muchas gracias por la invitación. 3 años y que ha tenido a bien publicar algunos textos en un proyecto multinacional. Ha sido una previa entretenida de distintos acentos del español. En eso tienes toda la razón. No, y nos da muchísimo gusto tenerte aquí. La verdad es que tus cuentos han sido muy interesantes, muy buenos, y además tienes una trayectoria súper interesante y bastante variada, por lo que veo. Gracias. Bueno, es que uno envejece, ¿no? O sea, ya son cosas que pasan cuando uno pasa los 30 y tantos años. Bueno, si es así, el pronóstico para mucha gente es bastante bueno, ¿eh? La verdad. Bueno, yo siempre desconfié de los escritores prolíficos. Cuando tenía 18, 19 años decía, ese Benedetti, ¿cómo va a poder escribir 80 libros? La mitad no son buenos, de hecho. Bueno, yo tengo 37 años y ya voy 12. Entonces, no escupas al cielo, ¿no? Bueno, y me imagino que entonces ver a Stephen King era bastante de no es posible que escriba tantos libros ese hombre. Bueno, pero sí hay una magia en King, ¿no? Que él le encuentra, no quiero que suene feo decirle fórmula, pero encuentra un tratamiento de personajes, una exploración de miedos, algo así como terror, y una forma de entrar en los personajes que es un estilo. Y con eso el hombre tira para adelante y no es repetitivo, ¿no? De The Shining a Cuyo hay un abismo de diferencia, pero siempre es esa tónica tan King, rápido, las palabras más fáciles, oraciones cortas con oraciones largas, una cuestión psicológica y un drama humano para justificar el terror, ¿no? Lo sobrenatural tiene una base de que es un drama, o sea, esto me va a conmover. No es solo maquillaje y estas cosas. O sea, él encontró una poética y sobre eso pues puede escribir miles de páginas y ojalá siga escribiendo. Sí, en eso tengo que estar muy de acuerdo contigo porque se siente, digamos, un estilo de King muy característico, muy sobrenatural, pero visceral al mismo tiempo y muy de ciertas fórmulas y algunas, por desgracia, y unos finales que pues como que de repente se le caen un poco como soufflé mal hecho, pero... Bueno, pero 80 sí. libros, la mitad son buenos, has ganado en la vida, ¿eh? Sí, en eso estás, tienes mucha razón. Y seguramente tuyos vamos a ver, espero que 100, 150. Ya no lo sé, a veces creo que lo más de ciencia ficción que hago es convertirme en un androide que escribe y escribe. O sea, porque acabo de terminar un libro, empezamos la cuarentena, este periodo difícil, y dije, no voy a escribir sobre esto porque no sé qué está pasando. Y por más que escribir siempre es preguntarse cosas, creo que escribir siempre responde a la necesidad de el no saber algo y ver si cuando termina uno de escribir algo aprendió. A pesar de eso decidí que no, que es muy complicado, no hay información suficiente. Bueno, acabo de terminar una cosa rara de 60.000 palabras hace unas horas. Oh. Y
Y la verdad es que todavía no entiendo de qué va el texto que he escrito, pero al menos está escrito. Es una manera de entendernos. Claro, y yo creo que en algún momento, yo creo que lo que hiciste fue dejar que el texto fuera lo que quería hacer, ¿no? Sí, un poco eran historias a partir de objetos que hay en mi casa. Oh, Qué absurdo ser profesor de teatro ahora que no hay contacto físico, ¿verdad? Y dejé pues como ejercicio contar una historia a partir de un objeto, que es un poco un ejercicio de entrenamiento teatral, ¿no? Para que la persona sea consciente de su cuerpo y de su voz ujú. y actúe. Al hablar de un objeto que puede ser un teléfono, un vaso de plástico, cualquier cosa, si lo has elegido es porque hay una historia detrás que puedes contar. Entonces vas a acabar al hablar del teléfono contándome un poco cómo eres, tal vez algo de algunos parientes, algunos miedos. Y el ejercicio no funcionó tan bien ya que no había pues esa cuestión presencial. Ujú. Pero las historias igual me contaban un montón de detalles, ¿no? Una chica que sentía un poco de frustración por no poder dedicarse todo el tiempo a dibujar y pintar, y que se sentía encerrada porque no podía ir a comprar papel. Oh, ya. Eh, y fue como, ha funcionado a nivel narrativo, y acaban contándome de cosas que tienen en sus casas, porque es el único espacio tangible, ¿no? Que teníamos en cuarentena. Ujú. Voy a hacer lo mismo y empecé a contar historias a partir de objetos y todo lo que pasaba de la pandemia se empezó a meter en las historias. Y mi vida cotidiana, no solo las historias de los objetos, empezó a meterse. Y fue como, bueno, esto va a ser porque es lo que piden los objetos. O sea, acabé haciendo la tarea que le dejé a mis estudiantes. ¿Y qué tal? Bueno, fue un ejercicio bastante interesante, me imagino, porque imagino que las voces de cada objeto pues era distinta y una historia detrás de cada objeto, de cada voz. Es que los seres humanos, por más que uno diga la empatía y estas cosas, no podemos escapar de ver a cualquier otra criatura, viva o no viva, como humanos, ¿no? Somos antropocéntricos. Ujú. Entonces, un muñeco va a contarme la historia de alguien que me lo dio, de personas que se parezcan físicamente al muñeco o que asociemos con algo que asociamos al muñeco. Así entendemos a los animales, las plantas, los virus. El ser humano entiende todo como como si fuera un ser humano. Y así pues un edredón, una caja de leche de soja en mi nevera acabaron pues hablando de personas, de situaciones hoy imposibles, ¿no? De viajes, de abrazos, de contacto corporal. Eso, incluso una caja de leche de soja acabó siendo eso. No, y aparte, pues hablan de muchas cosas que ahorita estamos viviendo y que hemos estado viviendo en este lapso de tiempo. ¿Tú cómo te has sentido aparte de encerrado y que te ha cambiado muchas cosas? ¿Cómo la llevas? Bueno, como todos, ansiedad y miedo, ¿no? Igual también ser consciente de mi privilegio, o sea, de poder trabajar desde casa. Y que eso es un tremendo lujo hoy, pero es que siempre lo ha sido, ¿no? O sea, el tener un trabajo medianamente cómodo, al margen de que no sea bien pagado como la docencia universitaria, al margen de que sean muchas más horas de trabajo de lo que te reconocen económicamente, igual es un privilegio. Entonces, yo he estado pensando a partir de allí y abocándonos tal vez un poco más a lo que es ficción fantástica, cómo es necesario para la ciencia ficción, la ficción fantástica, en general, cualquier ficción creo, tener ese tiempo extra, tener ese espacio de soledad bien entendida como de tiempo para los propios pensamientos. Y creo que esa conciencia de privilegio me ha cuestionado como ser humano, como escritor, y también pues me ha dado un poco de fuerza saber que ese privilegio existe y que hay de alguna forma que compartirlo, que evidenciarlo,
y que a uno así lo lean 100.000 personas o 100 personas, si el trabajo de uno es escribir, pues tiene que escribir, ¿no? Es una especie de compromiso. Claro, sí, entiendo esa parte. Y sobre, bueno, nos comentabas que ya son 12 libros los que tienes en tu carrera literaria. Había visto que tenías libros tanto de ficción como de no ficción, como adultos, como niños, obra de dramaturgia, y es bastante variado además. Quería preguntarte sobre los libros de no ficción, ¿de qué van? Bueno, el primero de no ficción fue una cosa por encargo, ¿no? Un catálogo bibliográfico para un evento que organizó la Biblioteca Nacional. El coloquio se llamó Los Cholo en el Perú y fueron 19 meses de mesas redondas, conferencias, testimonios, exposiciones de arte, performance, teatro y creo que todo lo que uno puede imaginarse para pensar en el mestizaje peruano, ¿no? El Perú, al mestizo se le dice cholo, un poco Okay. con carga peyorativa, pero también puede ser carga cariñosa. Y fue un catálogo, ya que éramos la Biblioteca Nacional, yo investigaba los libros en la biblioteca que tuvieran que ver con el tema, más cercano a investigación. Y ahí uno descubre que es un trabajo bastante más creativo de lo que pareciera, ¿no? Porque es clasificar lo que existe por temas, hay un proceso de selección, cuál es importante, cuál tal vez no tanto. Es más por mi lado investigador. Y luego, en algún momento, colaboré con una revista, Kaikan se llama, de la Asociación Peruano-Japonesa. Ujú, Por el lado materno de mi familia son japoneses. ujú. Y alguna vez mi padre me preguntó, mi padre que es de la Sierra de Lima, me preguntó, oye, ¿y cuándo vas a escribir sobre nosotros? Yo, pues la revista es sobre japoneses. No le gustó mucho la idea, a mí tampoco me gustó la respuesta que le di. Y cuando mi abuela iba a cumplir 92 años, mi padre me propone escribir una biografía de la vieja. Y le dije, pues, oye, las biografías normalmente en español, normalmente son elegiacas, ¿no? Son biografías de personas ejemplares o todo lo contrario, son biografías para echar barro sobre alguien. Y esa idea no me gustó, le planteé, ¿qué tal si hacemos una biografía colectiva, una biografía de la familia, en esta idea tan latinoamericana que uno es su familia? Y eso hicimos al final, ¿no? Acabé entrevistando 19 parientes de 3 generaciones, me incluyo ahí, y acabé contando la historia de mi familia paterna, que es una historia de lo más común. Es una historia que tienen pues millones de personas en el Perú, en América Latina, en el planeta Tierra. Y que creo que podía ser interesante por eso, pero igual el libro fue un regalo de cumpleaños para la abuela. Creo que tuvo algo de acogida, pero fue un regalo de cumpleaños para la abuela. Y ahora, yo que le dije a mi padre, yo que soy mucho de escupir al cielo, que le dije, eso de las biografías, viejo, no me cuadra mucho. El libro del que te estaba contando, desde los objetos, acabó siendo una especie de autobiografía, ¿no? Yo que tengo una vida aburridísima, además, y que me encanta contradecirme, al parecer, 60.000 palabras sobre objetos que hablan de la cuarentena, del Perú en pandemia y de mí, que no tengo ningún mérito para escribir sobre mí, pero en fin, era la persona que tenía más a mano, yo. No, pues en esta cuarentena pues es muy válido porque es la persona que todos tenemos más cerca, uno mismo. Entonces La yo creo persona más que difícil de aguantar a veces. sí, completamente de acuerdo, porque además uno está conviviendo ya sin tantas distracciones, sin estar saliendo a la calle, sin que se nos olvide por un rato que estamos con nosotros, Ujú. pero pues vamos a estar toda la vida con uno mismo, entonces pues mejor conocerse. Sí, o sea, admitirse incluso en los aspectos malos, decir, hombre, tengo que cambiar esto, ¿no? ¿No? Aquí no me estoy portando bien con la gente, pero no voy a cambiar de un día para otro y no voy a odiarme hasta cambiar. Vamos paso a paso. Claro, Somos humanos e imperfectos. pues sí, y qué mejor que hacerlo además a través de voces externas, internas, que en este caso pues son los objetos que terminan hablando de uno mismo. Sí. Totalmente. La verdad es que suena bastante interesante. Y esa biografía, la que terminó siendo regalo para la abuela, me parece una muy, muy buena historia, además, ¿eh?
Mm, Me parece que se me fue un poquito. Miguel, ¿ahí estás? Creo que no sé si los demás lo están viendo, pero a mí me sale un poquito, de hecho, congelado. Perfecto. En lo que resolvemos esta pequeña situación técnica, vamos a un breve comercial y ahorita nos vemos de regreso. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Perfecto, Miguel Ángel, estás de regreso, estás con vida. Sí, las conexiones a internet en Lima son siempre así. Dar clases por internet es acostumbrarse a... Alguien está hablando, se va, vamos a darle tiempo. Es un poco raro, ¿no? Esta virtualidad tan precaria, tan peligrosa, Bueno, gajes del oficio. siempre. Sí, Perdón por pero mi conexión de internet, aunque claro, debería pedir perdón. Por muchas cosas debería pedir perdón, claro. no, pero no te preocupes, al contrario, nos da gusto que hayas regresado a la conexión. Porque además, no estoy segura los espectadores, pero yo me quedé en el libro para la abuela y ahí te perdí. Ajá. Bueno, el libro para la abuela, ¿no? Contar una biografía familiar y de pronto eso que le había dicho al viejo de, mira, contar biografías de una persona no me parece tan divertido. Mi último libro es una especie de autobiografía, ¿no? El de los objetos. Acabo contando mis últimos años, mi niñez y esto, y yo soy una persona con una vida aburridísima. Pero en fin, confío en que los textos a partir de los objetos generen otro interés. Y siendo sinceros, pues hay cosas que todos tenemos en común, ¿no? Apelar a eso que nos ha pasado a todos. Claro, y seguramente muchos cuando lean esa parte, alguna parte de ellos va a sentir que estás hablando de ellos mismos porque se van a ver reflejados en algún momento. También es cierto que escribir desde una circunstancia tan difícil como esta eh, hace casi posible hacer una literatura, incluso un estudio de ciencias sociales objetivo sobre lo que está ocurriendo, porque no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Uno ve las noticias, sale un poco a la calle, pero no tiene mucha idea de qué está pasando más allá de algunas cifras y algunos estudios científicos que pueden ser refutados mañana. Entonces siento que es como una literatura de guerra, que parte de la urgencia, de la necesidad de contar, la necesidad de tratar de entender, y que va a ser incompleta, que va a tener información que cuando pasen los años y se construya una verdad más o menos objetiva, más o menos estable sobre cómo fue la pandemia, ya pues se verán errores y cosas tal vez hasta ridículas, pero capturan una emoción del tiempo, una emoción de ese momento, ¿no? O sea, cómo se vivía cuando no sabíamos lo que sabemos en 2030. Claro, Y eso no es un mérito mío, eso es algo que hace cualquiera que está escribiendo sobre este tema ahora. Es una literatura de la urgencia. claro, y pues en muchas maneras también desde el testimonio. Sí, 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 y todos tenemos algo que contar. Ciertamente creo que es de mucho más interés lo que pueda contar alguien que esté en una unidad de cuidados intensivos, lo que pueda contar alguien que esté en la calle monitoreando el orden y esto, pero todos tenemos un punto de vista diferente, ¿no? Claro, sí. Y si bien no es una guerra esto,
creo que ha sido un error pensarlo como guerra. Pues, un virus, no tiene generales, no tiene un plan, no quiere algo. Pero en fin, si bien no es una guerra, igual hay batallas por contar la verdad de lo que pasó. Y eso nos pasa siempre. Y solamente prestando atención a todos los puntos de vista es que no sé si encontrar responsables. Claro. No, y además, pues finalmente yo creo que lo que están haciendo muchos que están contando desde la pandemia o sobre la pandemia tiene que ver con, pues, con el contexto que los rodea y pues son muy distintos los contextos de cada escritor. Entonces, pues sí, los reflejos que terminen en cada obra y en cada cuento es muy distinto uno de otro. Para los que apenas nos están sintonizando, estoy ahorita con Miguel Ángel Vallejo y un poco sobre él. Él es candidato a doctor en lenguas, textos y contextos por la Universidad de Granada, es magíster en estudios literarios y teatrales, es bachiller en literatura por la UNMSM y es reconocido por la Asociación Peruano-Japonesa como uno de los escritores Nikkei más destacado del 2016. ¿Estoy en lo correcto, Miguel? Sí, sí, ese sería yo. Qué bueno. Sí, si no me estaba equivocando, doctor, pero qué bueno que eres tú. Y quería preguntarte también sobre, bueno, empezaste a contar un poco sobre tu obra de no ficción, pero sobre tu obra de ficción, ¿cuáles son los temas que has abordado? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Yo empecé, como la mayoría de gente de mi generación, escribiendo relatos urbanos, una lógica bien romántica, ¿no? Personajes atormentados, antihéroes. Creo que parte de que mi generación, los nacidos a inicios de los 80s, un poco antes, un poco después, leímos más o menos lo mismo en Perú. No sé si sea algo común en toda América Latina, pero los ochentosos leíamos autores del boom, autores malditos, Rimbaud, Baudelaire, autores de realismo sucio, Carver, Bukowski. Y es más o menos lo mismo que leía la generación anterior y la generación anterior. Entonces hay como una uniformidad. Yo empiezo así, mi primer libro que publico muy joven, yo tengo un gran vacío y muto a la literatura para niños, que era algo que yo descubrí de grande, porque cuando yo era niño no había mucha literatura para niños disponible en Perú. Era como un descubrimiento de adolescente que ya quería ser escritor y fue bastante difícil. Que acabé escribiendo una saga de libros para niños. El personaje es una Oh. elefanta que se convierte en flor. Y bueno, comercialmente creo que es lo más exitoso que he tenido. Y el cariño, además de presentarse frente a niños, es una cosa extraordinaria, ¿no? Uno se siente un Beatle cuando va a un Oh. colegio y están los niños con el libro. Eso que en el Perú a muy pocos escritores les pasa cuando van con una novela histórica. Sí. Luego, siempre tuve una fascinación fantástico, ¿no? Pese a este inicio tan de generación, de historias urbanas, realismo sucio, pues también mi generación veía mucho la dimensión desconocida. Pienso más en series, ¿no? Porque era algo muy accesible. Uh-huh. Somos la primera generación que crece con videojuegos y eso hace que mi acercamiento a los monstruos, por ejemplo, a la mitología, sea muy distinta, ¿no? Cuando tenía yo 6 7 años jugaba Castlevania. Entonces, vampiros, zombies, la criatura del doctor Frankenstein, fantasmas, personajes mitológicos como la medusa y esto, pues yo los había matado con una cadena en el Nintendo. Era una forma diferente de verlo que generaciones anteriores que solo leían las historias. De hecho, para mí fue descubrir, esa cosa es de un libro, ¿no? De Mary Shelley, mira tú. Mm. Fue descubrirlo de otro lado. Sin embargo, no era tan fácil, ¿no? Escribir, publicar cosas de literatura fantástica. Había siempre, cierto, grandes escritores peruanos de ficción fantástica, ¿no? Clemente Palma, inicios del siglo XX, algunos textos de Abraham Valdelomar,
Luego está José Adolf, ¿no? Con Mañana las ratas, que es un novelón de 1984. Y Carlos Calderón Fajardo, José Donaire, Ricardo Sumalavia, de alguna forma algunos textos de Mario Velatín, pero no eran ni de tan fácil acceso, ni se hablaba mucho de ellos en medios, y ni siquiera se hablaba mucho de ellos en la Facultad de Literatura donde yo estudié, Oh, que era dominada por el realismo. O sea, de ujú. hecho, recuerdo con dolor, pero también con humor, cuando vi un capítulo de Black Mirror, que es una pareja que tiene una aplicación de citas, Sí, no voy a spoilear el final, pero cuando vi el final de ese capítulo fue como, yo en 2003 había escrito un cuento con el mismo argumento. no, ¿cómo crees? Lo presenté en el taller de narrativa de San Marcos y mis profesores, que son grandes escritores, pero de nuevo son de ficción fantástica, no lo entendieron, el cuento pasó al olvido, lo rompí en mil pedazos y dije al diablo. No, Bueno, cuando vi el capítulo de Black Mirror fue, quizás debía haber persistido en esto, ¿no? Pero bueno, muchos años después, un poco por descubrir, ¿no? Que tal vez suene tonto, pero que era un género validado por publicaciones en internet sobre todo, desde el fanfiction hasta los escritores que publican en muchas revistas, ujú. que no tienen una edición física porque no quieren, porque su público está en redes. Y después de ver fanfiction, creepypasta y todas las posibilidades que ofrecía internet y redes sociales, fue como, ¿por qué no regresar a estas raíces de lo fantástico? ¿No? O sea, ¿por qué no volver? ¿Por qué le di la espalda a esto que me ha alimentado tanto? Y bueno, de ahí sale un primer libro que trabaja a partir de monstruos, justamente, ¿no? Tiene el largo título de Monstruos de ayer, hoy y uno de mañana. Son 13 relatos, cada uno tiene como protagonista, o por al menos personaje importante, a una categoría de monstruo. Desde los más universales, ¿no? Los monstruos con prensa y propaganda, como les digo, vampiros, zombies, hasta monstruos más del imaginario peruano, ¿no? Como los pistacos robagrasa. Y Oh, me animé a tratar de inventar algunos monstruos, aunque uno no inventa nada, ¿no? Ya seguro alguien escribió algo así antes. ya veo. Y fíjate que la verdad qué bueno que hayas llegado también a este espacio de relatos increíbles en donde podemos leer un poco de tu obra y podemos empezar también a conocerte como escritor, no solo a través de esos cuentos, sino a través de más obra que tienes. Y hablando de eso, gustaría hacer el pequeño comercial de a todos los que nos están viendo, compartan la publicación, pueden seguirnos en Patreon, pueden suscribirse, denle like, denle me gusta, tanto a esta increíble entrevista que estamos teniendo en este momento, como a la página, como a las convocatorias que se están dando. La verdad es que es un espacio muy prolífico en el que no solo uno puede dar a conocer sus cuentos, sino también puede hacer un intercambio pues, de información, de vida, e incluso en espacios como estos, conocer a escritores como Miguel Ángel Vallejo, que está con nosotros. De pronto sí, de pronto no, por cuestiones de internet, pero aquí está. Y antes de pasar a una de las preguntas que tenemos de parte del público, me gustaría hacer una breve pausa y ahorita regresamos. Hola, soy Aldana Loureiro, la
escritora del libro La Sociedad de los Conejos y del cuento Sentencia, publicado en el número 13 de Relatos Increíbles. Recientemente la revista sacó un nuevo número, El Código Utópico y otros relatos. Los invito a leerlo a través de su plataforma ebook favorita o de la página Patreon de la revista. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Perfecto, estamos de regreso con Miguel Ángel. Aquí estás. Perfecto. Y comentábamos un poquito sobre, precisamente sobre las publicaciones de Relatos Increíbles. Y de hecho es interesante porque uno de tus cuentos es el primer cuento del primer número que salió. Entonces es lo primero que vemos cuando leemos el primer cuento, que se llama Comunión. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ese cuento? Es parte de la exploración que tuve sobre monstruos, ¿no? Y yo creo que una cosa que tenemos en común muchos que nos gusta la ficción fantástica y que somos ateos es haber leído la Biblia. Y de chico yo la leía muchísimo. Y siempre me fascinó este monstruo Legión, ¿no? Somos Legión, la fusión de cuerpos. Y que luego esto tiene pues grandes representaciones en pintura, en videojuegos, que es como yo conocí a la Legión. Comunión para mí era trabajar a partir de eso, ¿no? De la metáfora de personas que perdemos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista por el miedo, por el dolor, por la exclusión, y buscamos una solución que prometa salvarnos o darnos placer, o algo superior más allá de lo que conocemos. Y ese sacrificio de la individualidad que no siempre es nocivo, puede serlo si tiene una guía pues perversa, ¿no? Y quise corporalizarlo, quise mostrar pues como una especie de secta busca salvar a gente de todo el mundo que tiene problemas, que ha cometido algún acto violento, y cómo pasa de la metáfora de la secta que pierde su individualidad a lo físico, a convertirse mediante una explicación poco verosímil, la verdad, a convertirse en una masa gigantesca. Ahora, hay un guiño allí que solo una persona, Gianfranco Ereña, del Buen Librero, lo notó, y es que hay una cosa que a mí me gusta mucho en mi literatura, hacer bromas personales, easter eggs, que no sé si alguien más entienda y que espero que no entorpezcan la lectura. Y es que esta historia se desarrolla al final en Pilsen, en República Checa. Es un peruano en Pilsen. Eso quería vincularlo con la secta de La Insignia, un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Tan conocido por sus relatos realistas urbanos. Ribeiro tiene textos fantásticos y La Insignia, que es uno de los más conocidos, es un texto insólito, que habla de una secta misteriosa, que el peruano entra en ella por encontrar la insignia en la calle y no sabe qué hacen en la secta, pero es el presidente. Entonces quise vincularlos allí. Digamos que siempre quiero jugar con eso, y mis personajes suelen tener apellidos de escritores de ficción fantástica que me gustan mucho, ¿no? O de personajes científicos vinculados a algo que tenga que ver con la trama, y vamos a darle el apellido de a ver si alguien encuentra el guiño. Ya veo, con razón. Y de hecho, me gustó mucho cómo abordas esa parte de pasar de lo metafórico a lo terrenal y a lo visceral incluso. Me gustó mucho esa transición y que pues termina siendo una buena combinación de ambas. Que solemos asociar lo físico como una metáfora de lo emocional, ¿no?
o de lo intelectual, espiritual. O sea, asociamos lo físico con eso, pero ¿por qué no lo otro, no? O sea, una persona que carga odios, un homofóbico que todo el tiempo está pensando en eso, pues para mí es eso una metáfora de un cuerpo pues dolido, un cuerpo violentado. Y ese salto a mí me agrada cuando lo leo en King, por ejemplo, que al inicio de la entrevista hablábamos de ello, ¿no? Ujú. Una persona que carga un dolor, pues acaba corporalizándolo al final. Sí, y también me di cuenta que recurres también a temas bíblicos en el cuento de La plaga que no podías ver, que de hecho fue cuento de portada del número 11, y en el que también hablas, bueno, el personaje principal justo empieza con leyendo la Biblia y siendo acosada por esta plaga. Sí, es que bueno, la Biblia es un excelente poemario, quizás. Me gusta, obviamente no lo he leído en idioma original, pero en las traducciones que he leído de la Biblia, lo siento más como un poemario, ¿no? Hay historias medianamente claras, pero hay metáforas en clave por todas partes. Y te deja un montón de posibilidades la Biblia porque son historias que conoce pues mucha gente en el mundo occidental. La idea de las plagas de Egipto, está un personaje que es como fácil de entrarle, que ya tiene las reglas de juego establecidas, que es el fanático religioso, ¿no? Una persona necesitada, que tiene una racionalidad diferente. Y este es un recurso que se usa mucho, ¿no? El personaje de racionalidad diferente. Además que entendemos más o menos por dónde va la racionalidad del fanático religioso que al final se vuelve loco, como dicen bien en Los Simpsons, ¿no? Sobre Ned Flanders, sobre Todd Flanders, el fanático religioso que al final se vuelve loco. Y te ayuda a explicar situaciones insólitas, un tanto inverosímiles en este limbo de ¿esto está pasando o lo está imaginando la chica esta que ve las ranas? Y nadie más ve las ranas en su barrio porque nadie más es de esta iglesia, porque nadie más tiene esa conexión con Dios. Claro, y que además se siente todo el ambiente del cuento, mencionas las ranas y mencionas que hay un frío que está en el ambiente, entonces uno se imagina la humedad y el frío y como la sensación de acoso también es lo que a mí me pareció en ese cuento, porque todo el tiempo las está escuchando y se siente contaminada por ellas a pesar de que había sido una persona pura, pero que además está pasando por una situación de depresión, de pérdida. Es bastante interesante ese cuento. Una amiga feminista me lo dijo, que sentía que era lo que estás mencionando, ¿no? La sensación de acoso permanente de una mujer que está viviendo sola. O sea, que como se acaba de quedar sola, siente cómo la acosa el barrio, ¿no? Cómo la acosa la realidad. Yo no lo había pensado así, para nada, pero también creo que la opinión de un autor, yo escribí el cuento buscando que esto signifique tal cosa, es algo referencial. O sea, que los lectores van a interpretar el texto de acuerdo a sus intereses, sus lecturas previas, su punto de vista ideológico. Y a veces llegan a niveles de profundidad que el propio escritor no ha soñado jamás, como es el caso de lo que me dijo esta amiga y lo que mencionas tú, ¿no? Es un cuento sobre acoso de una mujer sola. Y por eso aparece, ¿no? Este tipo como Sí, para salvarla, ayudar. Es un poco, señor, yo no le he pedido que usted se acerque, ¿qué diablos quiere usted conmigo? Y la besa, el infeliz, ¿no? sí, y justo la vez cuando ella no está consciente, entonces Claro. sí, la verdad es que coincido que se siente mucho ese ambiente de acoso, pero al final ella se aferra a esta persona que tiene real y que es el punto de apoyo que ella encuentra. Sí. Claro, es esta cuestión, esto también me lo dijo mi amiga feminista, ¿eh? Yo aprendo cuando escucho estas cosas. Era que, claro, ella lo que necesitaba era de alguien que la proteja del acoso, no importa que sea un acosador. O sea, esa necesidad de sentir que alguien la protege, de
A mí no me diga nada que yo tengo novio, así no tenga novio en verdad. O sea, como si necesitara de esta presencia masculina. Hay un machismo en esta pobre mujer también, en este personaje. Sí, claro, y que tiene mucho sentido dado que es, pues dado el contexto del personaje. Y como ya está sola, se aferra a esta persona que ahora está y que además ofrece a acompañarle a la iglesia, que le habla con palabras corteses y pues ahora sí que es lo que tiene. Entonces hace mucho sentido que se aferre a él. Sí, me parece muy, muy bueno. Y otra de las cosas que me llamaba la atención era tu obra de dramaturgia, la cual además ha sido puesta en escena. Sí, he tenido mucha suerte con mis textos teatrales. Quiero hacer un agradecimiento. Estoy seguro que no está viendo esta entrevista porque el hombre hace otras cosas. Nunca se lo he dicho a su cara y quizás nunca lo haga. Pero a mí me gustaba mucho el teatro y lo encontraba como un momento de distracción puro. Algo que ya me costaba leyendo narrativa, poesía, ensayo, ¿no? Que era un poco, ¿y qué recursos está usando este en narrativa? A ver, ¿cómo hace su magia? Para tratar de aprender algo de otros narradores. En el teatro era, voy a entrar, voy a ver personas moviéndose, hablando, y voy a salir de aquí con algunas ideas sobre la vida. Voy a ver teatro como espectador. Hasta que en una función de teatro, que ahí fui con una querida amiga, Clara Best, me preguntó de la manera más inocente, ¿y tú por qué no escribes teatro? No, que yo no escribo teatro, esto es un momento de placer, no interrumpas, no vengas con esas ideas. La obra que vimos esa tarde fue Newmarket, un suburbio muy al norte de Jorge Castro. Y es una obra de teatro realista de un peruano que volvió de Canadá aquí, peleado con el padre, regresa a Canadá buscando un trabajo nuevo, en fin, es una historia de migración, de familia, familia como es todo el teatro. Y me quedé tan impactado por la fuerza que tenía y la magia del teatro llegó al nivel no solo de darme placer e ideas para conversar tomando un café y fumando un cigarrillo, sino fue un, Clara tiene razón, yo quiero escribir una cosa así. Yo también quiero hacer teatro, o sea, al diablo. Hoy confluyó que ella hizo la pregunta y vi una de mis obras de teatro peruano favoritas de todos los tiempos. Y no puede ser casualidad. Gracias, Jorge Castro, por ti o por tu culpa es que escribo teatro. Y eso fue hace muy poco tiempo, ¿eh? Eso fue en 2016 o 2015. Pero yo no sabía mucho de teatro, ¿no? Yo solamente era público. Es una forma de saber, es verdad, pero no es lo mismo que alguien que ha trabajado en producción, que ha estudiado actuación. Llevé un curso de teatro político que fue maravilloso, de la Universidad del Pacífico y el Instituto Goethe, porque eran muchos profesores de distintas áreas, muchos oradores, no necesariamente del teatro. Fue, por ejemplo, Carlos Freire como militar, ni siquiera como escritor, sino como militar, y con dramaturgos de texto, con gente como Las Lagartijas Tiradas al Sol de México, ¿no? Luisa Pardo fue a darnos un seminario, extraordinaria creadora escénica. Y el mismo grupo de estudiantes, ¿no? Había una bailarina de pole dance, antropólogos, dramaturgos de texto, cirqueros. O sea, fue una inmersión muy rápida y yo era el más ignorante de teatro en el grupo, ¿no? Siempre me gusta el papel de ser el más ignorante. Soy el que más va a aprender, en teoría. Y esto siguió creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? De ahí sale mi primera obra, Carnaval, que es sobre el conflicto armado interno, a partir de historias familiares. De ahí incluso me voy a España a estudiar teatro, bueno, estudios literarios y teatrales, me quedé para un doctorado, la tesis es sobre teatro de la independencia del Perú, y después de estos años caóticos en que todo ha sido teatro, que acabé escribiendo una segunda obra sobre violencia de género, a partir de una historia que me cuenta Clara Best cuando empieza a estudiar Jiu-Jitsu a sus 30 años, pues es como que me he quedado en teatro un tiempo, ¿no? Soy mucho de ciclos, de 2 años de esto, 3 años de lo otro, 4 años de esto. Lo de teatro viene durando y finalmente
escribí este texto sobre objetos en cuarentena como lo primero que hago que no es teatro en mucho tiempo, en 4 años por lo menos. Oh, vaya, entonces sí ya llevabas un buen rato escribiendo o dedicándote sobre todo al teatro. Sí, es que es un aprendizaje muy nuevo, ¿no? Y es divertido pues ser escritor de otras cosas, pero el proceso de escritura teatral es muy distinto y además cada uno construye pues sus propias rutinas. Una novela a mí me cuesta pues meses de trabajo de obrero, pelear línea por línea hasta llegar a un texto novelesco que son 50.000 palabras más o menos, es duro. Y el teatro, en cambio, me paso 1 año o 2 años dándole vueltas a un argumento y de pronto al momento de escribir sale el texto, el primer texto en 2 semanas. Y luego viene otro proceso que sería lo de obrero, de lecturas dramatizadas con amigos actores, con amigos no actores, para escuchar cómo suena, e ir corrigiendo desde cosas básicas como esto no lo diría este personaje, vamos a cambiarlo, hasta partes importantes del argumento. Entonces es un proceso diferente, ¿no? El que estoy aprendiendo. Y es que el teatro también va más allá del texto, ¿no? El teatro es lo que se representa. El texto es un texto teatral, todo bien con eso. Pero ya pues toda la dinámica para llevar la escena, que para esta última obra sobre violencia de género, que se llama 1997, 14 de noviembre, la produje yo. Entonces fue descubrirle cosas que no hubiera podido ver como el cómodo dramaturgo mientras unos directores hacen la chamba dura, la llevan a escena y encima a uno lo invitan al estreno, ¿no? Descubrir el proceso de los actores también. Es maravilloso ver cómo los actores van interpretando a los personajes, construyéndolos y haciéndolos más interesantes que los que tú tenías en mente cuando escribiste el texto. Y verla ahora en escena es otra magia también, ¿no? Porque esta escena me la imaginé así, qué maravilla que los directores lo hayan pensado. Y 3 escenas más adelante, esto nunca se me hubiera ocurrido a mí, qué bien. Y tampoco hay que ser tan buena gente, aquí han metido la pata, esto no funciona. Pero en fin, son interpretaciones, ¿no? El teatro tiene esta cuestión dinámica, viva, y sigue siendo un juguete nuevo para mí. Solo que me gustaría no volver a producir nunca más en mi vida. Eso sí, ya no. Producir es tan cansado y tan poco valorado. Lo mío son palabras y si quieren voy a los ensayos y cargo cosas, pero producir no. Sí, fue una experiencia muy pesada para ti. No, porque el elenco es magnífico, pero la producción en sí es muy desgastante, ¿no? Ya Y veo. te ayuda a ver, o sea, como creo que todo escritor, voy a soltar una frase pedante, una certeza hiriente. Creo que todo escritor debería producir su obra de teatro al menos una vez, para que vea lo que hace la gente que la lleva a escena y tenga alguna noción de ese proceso y no sé si le sirva, pero al menos para que paga tributo, ¿no? Produce. Ya veo. Bueno, y es que sí es un trabajo en equipo muy complejo, que es producción, actores, mucho diálogo, mucha participación de todos. Sí, en eso tienes mucha razón, estoy de acuerdo. Y hablando de esta revista, ¿cómo fue que te acercaste a esta revista de relatos increíbles? ¿Viste la convocatoria? ¿Te invitaron? Es una buena pregunta porque ya no recuerdo si conocía a Héctor antes y él me pasó la voz o si vi la convocatoria y me mandé. Bueno, me mandé porque me pareció un proyecto serio, bacán, y además en el medio en el que debe estar, ¿no? El medio digital, para una difusión mucho mayor. Siento que lo ha logrado por una difusión internacional y cuántos números van además, o sea, ya es todo un mérito, ¿no? No, en serio, ya perdí la cuenta después del número 9, 10, o sea, ya era un número más, ¿no? Es como uno no se pone a contar cuál es la edición de la revista todos los domingos, ya tampoco estás contando cuántos números tiene Relatos Increíbles. Pues aprovechando la pregunta, hago el comercial, que estamos en el número 17 y ahorita todavía está abierta la convocatoria para todos los que quieran mandar cuentos hasta el 15 de agosto, me parece, espero no estar metiendo la pata.
Para todos los que quieran mandar cuentos de ciencia ficción, de fantasía, de terror, es un muy buen espacio. Y otra vez metiendo el comercial, compartan la página, denle like, denle me gusta, síganla. Tenemos cosas bastante interesantes. Y también estamos en Patreon, también para los que quieran apoyar. Y para todos los que quieran estar en un espacio con otros autores, con otros escritores. Es un espacio bastante bonito en el que pues, nos hemos encontrado unos a otros, y de muchos países, que es una de las cosas más interesantes, que ahorita yo estoy desde México platicando con alguien en Perú y tenemos colaboradores en Colombia, en España, desde Polonia la vez pasada. Entonces, pues es un espacio y que además la tecnología permite pues esta comunicación además. Y no sé, tú, Miguel, ¿qué te ha gustado más de esta revista y de este espacio? La edición. O sea, que hay un cuidado editorial, y no me refiero solo a la edición de los textos, sino el formato de la revista, desde la portada, las ilustraciones con un sentido. Es que siento que hay un desfase, ¿no? Desde el proyecto, el microemprendimiento de revista digital que no tiene los recursos, el tiempo, y se convierte pues en un blog donde se suben los textos, que tampoco está mal porque es una forma de socializarlo, hasta el otro lado de la gran industria que tira pues cientos de miles de ejemplares y ediciones digitales y películas basadas en los libros y merchandising y todo. Entonces como que vemos lo independiente solo como el microemprendimiento con pocos recursos, y lo otro es como, ya eres mainstream, ¿no? Como que pasas de publicar creepypastas a publicar en Planeta traducido a 10 idiomas. Lo que le pasó a Dross, ¿no? Uno siente que es Dross. Dross cuando no lo conoce nadie, Dross cuando ya la gente está harta de ver su canal de YouTube y la rompe como escritor. Estoy en un libro con Dross, no lo estoy maleteando, no escribe mal. Pero en realidad las revistas deben cumplir con el trabajo editorial, que es la ilustración, la corrección de estilo, la unificación de texto. ¿Qué es lo que hace la gran editorial? Y eso es un enorme mérito, porque imagino, ¿no? Que tiene un presupuesto quizás un poquito menor que el de Penguin Random House, ¿no? Seguro un poco menor nada más, pero hay una diferencia de sueldo. Entonces es un trabajo de voluntad. Otra cosa que me gusta en esta nueva etapa, que yo no he podido estar mucho, es tratar de hacer comunidad, ¿no? Que creo que es algo muy de ficción fantástica, de tratar de armar, pues, grupos, compartir lecturas, puntos de vista, estos detalles que son importantes en un género tan bien visto cuando es mainstream y tan maltratado académicamente hasta hace no mucho tiempo, ¿no? O sea, tan visto como un género menor hasta hace no mucho tiempo. Y creo que sí ha cambiado esto es por las revistas, las publicaciones en general independientes. Claro, y la verdad qué gusto tener tu opinión también. Ahorita me gustaría hacer una breve pausa comercial y ahorita que regresemos pasamos a las preguntas que nos están haciendo llegar del público. Entonces, enseguida regresamos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo.
De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Perfecto, estamos de regreso de esta pausa comercial y me gustaría dar paso a las preguntas que están haciendo llegar del público. Así que si nos están viendo en vivo, este es el momento de preguntar todas las cosas que siempre han querido saber sobre Miguel Ángel Vallejo. Y una de las cosas que nos preguntan es si has tenido influencia de parte de la mitología o literatura japonesa. Algo, digamos que nunca fui otaku y tampoco que sea un especialista en literatura japonesa, pero algo de literatura de Mishima había en casa por mi madre. Luego descubrí a Kawabata, Oe, otros autores, y eso ha sido un poco por mi madre. También el gusto por el manga y estas cosas que yo creo que los escritores deberían ser más sinceros y decir que han visto todo Dragon Ball. O sea, no solamente ponerse a decir que han visto los animes más así raros, ¿no? No sean snobs, todos hemos visto Dragon Ball, todos nos emocionamos con la Genkidama. Pero creo que fue más una búsqueda sintiendo una deuda con la cultura japonesa que no conozco, yo nunca he estado en Japón, pero sentía un apellido Sameshima, mi abuelo era un japonés en Perú, que era muy igualitario para él, blancos, negros, verdes, todos eran inferiores a los japoneses, ¿no? Mi abuelo era un racista a rajatabla, quien no conocí. Yo, ¿por qué no conozco un poco la cultura de mis ancestros? Y fue un poco buscar por sentir que era algo que debía saber, pero no era algo que me rodeara necesariamente. En todo caso, creo que hay una influencia más de lo Nikkei, ¿no? ¿Y qué cosa es lo Nikkei? O sea, también es raro. Una cosa es ser Nikkei en Lima, otra cosa es ser Nikkei en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago de Chile. Ser Nikkei limeño, o sea, cómo se han adaptado los japoneses aquí, algunas misas budistas a las que fui de niño, algunas creencias japonesas como los grillos están haciendo ruido, mañana va a hacer calor, no puede haber 4 cosas en un plato, porque 4 es el kanji de 4, shin, es muy parecido al kanji de shi, muerte, por eso los japoneses para decir 4 dicen yon, le cambiaron de nombre al número. No puede haber 4 cosas en un plato, no puede haber flores blancas en una celebración, porque eso es pa' velorio. Algunas de esas cosillas puede ser. Lo otro es que busqué qué cosa era un kodama, leí mucho sobre samuráis y estas cosas que hay en algunos cuentos. Que no sé si sean forzadas o no. Yo tengo un par de relatitos de samuráis, por ejemplo, por ahí, que fueron para compensar esa deuda, creo, de conocimiento. Y lo otro es que todos nos emocionamos con la Genkidama de Goku. Bueno, algunos somos más de One Piece que de Dragon Ball, pero... Está bueno sí. eso, está bueno también. Pero sí, ahí estamos también. Pues es algo que impregna mucho la cultura popular, entonces, pues es completamente... lo tenemos ya, muchos. Ahora, no todos sabemos lo que es Nikkei. Espero estar pronunciándolo bien. No sé si pudieras como darnos una breve descripción de lo que es. A ver, técnicamente es descendiente de japoneses, segunda generación, tercera generación. Sin embargo, porque los japoneses bastante racistas también son, como los latinoamericanos, ¿verdad? Tienen una palabra para designar a gente como yo, Ainoko. Ainoko es si tiene una sola gota de sangre no japonesa. No importa si su tatarabuelo era belga o mexicano o peruano. Hay una gota de sangre no japonesa, Ainoko. Ok, eso sí es un término que no sabía. O sea, formalmente no es un insulto, pero es un insulto, ¿no? Claro, o sea, está... Pero igual Nikkei se le dice a la fusión de japonés con otra cosa. O sea, es una cultura o varias que han sido marcadas por los japoneses.
Eso funciona más para productos culturales, ¿no? El ceviche peruano moderno es de influencia Nikkei. O sea, los japoneses en el Perú vinieron y dijeron, ¿qué hacen cociendo el pescado con limón toda la mañana estos? Se le pone el limón 5 minutos nomás, comen pescado crudo como el sushi. Y a los limeños nos gusta más ese. Oh, ya veo. Es una muy buena descripción, además. Yo creo que se va a Sí. quedar más en la memoria gracias también a la descripción del clip. Una mezcla cultural. Claro. Y otras de las preguntas que nos hacen llegar es, ¿cuál ha sido tu mayor logro como escritor? Mm. Esa la vi en el chat y la he venido pensando. Estoy haciendo trampa. Ya te vi. Recuerdo una anécdota de Carlos Calderón Fajardo, querido amigo, que en paz descanse. Carlos alguna vez fue a promocionar sus libros sobre la vampiresa Sarah Ellen, sus novelas sobre la vampiresa Sarah Ellen. El primero era El viaje que nunca termina, a un colegio ayacuchano. Y él estaba feliz porque finalmente iba a tener pues un aula completa de gente que había leído su novela. Se sorprendió Carlos cuando vio que eran chicos de quinto de primaria, quinto o cuarto de primaria, y le parecía que eran muy jóvenes para un texto como ese. Y estaba un poco de mal humor, un poco de, pero ¿por qué hacen leer a estos chicos un libro que los va a espantar de la literatura? Es para mayores. Empezó la ronda de preguntas, porque los niños habían leído el libro y todos hacían las preguntas de niños, ¿no? ¿En qué se inspiró para escribir esta historia? Pero era una historia real de la vampiresa, hasta que una niña levantó la mano y dijo, en la página 167, tercer párrafo, usted menciona, Sarah Ellen se levantó del barco y los marineros se asustaron al ver su pálida cara que no se reflejaba. Pero usted acaba de decir que Sarah Ellen no era una mujer vampiro, que era todo invenciones de la gente. ¿Qué cosa era para usted Sarah Ellen? Tremenda pregunta. O sea, una pregunta que ya quisieran poder hacer los periodistas culturales peruanos, ¿no? Y Carlos se sorprendió, le agradeció la pregunta, le explicó varias cosas, la chica le preguntó, todo bien. Bueno, muchos años después, cuando Carlos regresa a Huamanga, se le acerca una joven y le da los otros libros de Sarah Ellen para que Carlos se los firme y le entrega un poemario suyo. Y era la niña que le había hecho la pregunta años atrás. Y le dijo, ¿no? Esto es muy conmovedor para mí, contarlo sin llorar es difícil. Eh, Gracias a usted por escribir estos libros, ¿no? Gracias a usted yo soy escritora. Gracias a usted mi vida es mejor. Eso es bellísimo. Eso es maravilloso. Y el enorme cariño con que se lo dijo y que Carlos además lo haya podido saber, ¿no? Que Carlos haya sabido que una persona tiene una vida mejor gracias a él, gracias a su literatura. Y que seguramente no es una, son cientos de personas, en el caso de un escritor como Carlos Calderón Fajardo, pero es difícil saber cuándo eso pasa. A mí no me ha pasado, obviamente, pero quería contar una historia más interesante que la mía. En el caso de la mía sí va por ahí, ¿no? Va cuando cuando he ido a colegios, también en Ayacucho, grandes lectores en Ayacucho, y me han hecho preguntas bonitas sobre mis libros para niños. Y además por actividades de colegios, cuando te hacen cartulinas con dibujos y pegatinas del personaje, con citas del libro, eso, para mí eso no lo paga nada. Eso es el mayor placer que siente un escritor de, por lo menos entretuve a un niño un rato. Y se ha tomado el trabajo de hacer esta cosa y me la entrega, y eso para mí es el mayor triunfo. Creo que es difícil que un escritor, incluso del nivel de Carlos o de alguno más dentro del mainstream, tenga la suerte de escuchar esto que le dice un lector. Yo como lector procuro escritores que me han motivado tanto, decirles gracias, ¿no? por su trabajo, gracias por su literatura. A mí me ha pasado algunas veces, nunca de una manera tan excepcional como Carlos, pero creo que me quedaría como escritor esas cosas de los niños, ¿no? Niños que hacen buenas preguntas sobre mis libros.
Claro, no, y además me parece una respuesta buenísima la que acabas de dar, la verdad. ¿Y qué es lo que podemos, o qué es lo siguiente que viene en tu obra literaria? Este libro sobre la cuarentena, sobre mí, el personaje más aburrido de mi vida, tenía que ser yo. Digo, es más interesante pues si hay vampiros, ¿no? Aquí no hay vampiros, aquí hay borracheras, aquí hay mis líos con mi padre, aquí pues hay una caja de leche de soja en la nevera que debía haber botado hace meses. No, en este libro hay pues muchos amigos. Es mi experiencia de vivir como extranjero, ¿no? Son mis años en España. Años en España en que conocí gente muy joven, que se convirtió en mi segunda juventud. O sea, es un estudiante de maestría en España, es alguien pues de veintitantos años, ¿no? Y yo además conviví con estudiantes de 21, 22, yo era un viejo pues de 34, ¿no? Creo que, de hecho, con una compañera de piso nos burlábamos de que yo tenía edad para ser su padre. Si hubiera sido muy precoz y con mucha mala suerte, hubiera podido ser su padre. Es sobre eso, sobre juventud, envejecer, también replantearse cosas que mi generación se replantea día a día, ¿no? El machismo, nuestros machismos. El machismo es como el alcoholismo. Una vez que nos formaron como machistas, vamos a ser machistas el resto de nuestras vidas. Va por ahí la cosa. Ya veo. Pues quería agradecerte muchísimo por estar en este espacio. La verdad es que me ha gustado muchísimo entrevistarte y estoy segura que todos los que nos están escuchando han pasado un muy buen rato escuchando todo acerca sobre ti y sobre tu obra literaria. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Cómo podemos encontrar tus obras? A ver, ahora, Dios, me va a matar por no saberme de memoria el nombre de la librería. Ahora, me parece que quedan algunos ejemplares de una novela mía, La muerte no tiene ojos, que es una novela distópica, bueno, no distópica, que estoy hablando, ucrónica. ¿Qué hubiera pasado si se encontraban los antiguos peruanos con los antiguos egipcios? ¿No? Eh, en resumen, hay una especie de Van Helsing andino, un cazador de monstruos, eh, que es un danzante de tijeras, son mis héroes, y caza a un inmortal que consiguió su inmortalidad por una hoja de coca roja. Yo sé que los libros están en Comunitas, no sé en qué otra librería esté. El libro de monstruos, de cuentos sobre monstruos, también está en Comunitas. Y la novela online con delivery para casa está en un proyecto de la querida Tania Huerta, Ethereal Bookstore, Ethereal Bookstore, que Tania lo está distribuyendo con delivery. Y bueno, de aquí a algunos meses esperamos promocionar algunas novedades con dos amigos. No me han dicho que guarde el secreto y si no están conectados viendo la entrevista, pues qué malos amigos son, con Raúl Quirós y Daniel Collazos. Sacaremos algo adelante en un par de meses con nuestras novelas de terror, de monstruos, asesinos seriales, esos temas bonitos, ¿no? Y costumbristas. En un par de meses estamos con eso, mientras en Ethereal Bookstore, Comunitas y... sí, Comunitas. No sé otro sitio. Online para el planeta entero, esperen por favor 2 meses, algo sacaremos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar en este espacio. A todos los que nos están viendo, este fue Miguel Ángel Vallejo. Pueden leerlo en el número 1, en el número 11 de Relatos Increíbles. Y ahorita está abierta la convocatoria todavía para todos aquellos que gusten participar con nosotros. Está abierta hasta el 15 de agosto, si mal no recuerdo, y vamos a estar publicando esta y las siguientes convocatorias en la revista Relatos Increíbles. Y todos los viernes hay programa de autores increíbles. Y vamos a estar también teniendo varios espacios, no solo entrevistas, sino vamos a estar sacando algunas otras cosas. Estén al pendiente y pueden apoyarnos a través de Patreon. Estamos esperando la vista de todos. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, fue un gusto tenerte. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer y siempre quise decir esto por el uso horario, como Truman en Truman Show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perfecto, ese es un excelente punto de cierre. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias Miguel y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora. Hasta luego.